Amen. Amen. We're discussing the subject of the vows, Wir haben das Thema der Estamos Gelübde, discutiendo el tema de los dabei sind wir votos, die zu behandeln. particularly number 21. particularmente los votos Speziell números die 21 y Gelübde 24. 21 und 24. I gave a brief historical overview Ich habe Yo einen di kurzen una geschichtlichen breve Überblick übergegeben, revisión beginning from histórica, around 2014 to the present. comenzando ungefähr desde von el der año 2014 hasta el presente. One of the things that we discussed Y una de Eine las der Dinge, cosas die que wir besprochen discutimos haben, was the development fue el desarrollo model. war die del modelo de Entwicklung des agricultura. Agrikulturmodells. In connection with the agricultural model, In Verbindung mit En diesem conexión con el modelo de agricultura, we also studied the subject of the nature of man. haben wir también auch nosotros das estudiamos Thema der- el tema de la das Thema naturaleza der del Natur hombre, des Menschen betrachtet, Which then was relabeled as the 7 steps of salvation. lo que en aquel entonces fue renombrado como los 7 pasos de la And salvación. as I was saying, this particular study has been really ignored Y como yo estaba diciendo, este estudio en particular ha sido ignorado en los perhaps last year. Wie ich bereits schon gesagt habe, dieses Studium wurde ungefähr die letzten 1,5 probablemente Jahre ignoriert. alrededor del año This is pasado. significant. It was a significant study, and we should really keep these thoughts and ideas in the forefront of our minds. Und ich denke, dass Y dies este es ein un wichtiges estudio Studium ist significativo y und deberíamos de wir tener darin estos erinnern, conceptos dass e wir sie ideas im en Vordergrund behalten sollten. nuestras Let's spoke manos. about prophecy. Dann haben wir über Vamos a hablar Prophezeiung sobre gesprochen. profecía. Definition of prophecy Die Luego Definition hablamos von sobre Prophezeiung profecía. La ist definición de profecía debe de muss tener 3 Teile haben. 3 partes. has to have this concept of Debe de progression, tener este concepto de la Des progresión, Voranschreitens haben, repeat and enlarge, repetición, Wiederholung, ampliación, Erweiterung and also this y concept también about este the concepto present und auch dieses sobre el Konzept der presente Gegenwart and its relationship to the past and the future. y su die relación con el Verbindung pasado y el futuro. von der Gegenwart zur Verbindung zur Vergangenheit und zur Zukunft. This is all found in Isaiah 46, verse Todo 10. esto es Das encontrado alles en kann man Isaías Jesaja 46, verso 10. 10 sehen. In the verse, In dem En el Vers verso, after God has compared himself to these idols luego de Dios haberse comparado a sí mismo con aquellos ídolos, using a different scenario, utilizando un escenario diferente, Szenario benutzt hat. I'm not sure how many of you are familiar with that. Hopefully you've all read this chapter. Ich weiß nicht, no wie sé viele si von todos euch ustedes hier estarán familiarizados con ello, pero espero que todos hayan podido tener la oportunidad de God leer then el gives capítulo. another scenario, another way of understanding who is the true God. Dios da otro escenario, Dios da otra forma de entender quién es el verdadero The Dios. one that we've got laid here on the board. Und Y das es ist aquel der, que das, nosotros was wir haben hemos auf der diseñado aquí en la The pizarra. definition of the true God La definición del verdadero Tafel. Dios Gottes, is the following: es la siguiente, that He's able to predict the future. dass die que Él Zukunft tiene la vorhersagen habilidad de kann. predecir el He can futuro. take you from the beginning to the end, Él kann puede dich vom tomarte Anfang desde el bis zum principio Ende hasta el bringen, final, from step 1 to step 2. desde el vom paso ersten 1 al Schritt paso zum 2. zweiten Schritt. This is progression, Esto es Das ist das progresión, Voranschreitende. but He can do more than that. Aber er kann pero Él so puede viel ser mehr más tun. allá de ello, When He de predicts eso. the end, Wenn das Ende Cuando Él predice el vorhersagt, final, He tells you by definition Él te dice Er por sagt definición that end will look like the beginning. que ese dass final das debe Ende verse genauso como el ausschauen wird principio. wie der Anfang. We call that repeat and enlarge. Nosotros llamamos eso de repetición y The end ampliación. is a repeat of the beginning. El Das final es Ende una ist repetición del inicio. Wiederholung des Anfangs. There's an enlargement or an expansion of truth. Hay una ampliación o una expansión de la Eine verdad. Erweiterung der Wahrheit. An enlargement, an expansion, an explanation. Eine Una Vergrößerung, ampliación, Erweiterung, eine Erklärung. expansión, So, una the explicación. end Also das Así que el Ende will final explain the beginning. wird das va a Ende explicar el Ende erklären. principio. Der Anfang wird das Ende erklären. The beginning and the El- end are the same. They're both number 1. Der Anfang und El das Ende sind final beides gleich. y el Sie sind principio beide Nummer ambos 1. son los mismos. We call it A Aquí and B. tenemos Wir könnten es A und B ambos, nennen. en ambos lugares All número of 1 this is llamamos happening A y All B. das passiert Todo esto está This dialogue, ocurriendo, dieser este Dialog in diálogo the present tense. en in un der Gegenwart. tiempo presente. Says Und er
Él sagt, If dice, you want to know what's going to happen in the future, si tú wenn du quieres weißt, saber was lo que va a in der pasar en el Zukunft futuro, passiert, then wissen you willst, have was to in, look to the past. entonces wissen willst, was in debes der Zukunft mirar hacia passieren el muss, pasado. in die Vergangenheit schauen. So have all these three components to Also it. sind diese ganzen Así drei que tenemos Komponenten. esos tres componentes Now, allí. in the symbology of Revelation, Ahora, en In la der simbología de Symbolie von Apocalipsis, Offenbarung, we don't say 1A and 1B. wir nosotros stehen no hier A und decimos B. uno A y We don't uno even B. say repeat and enlarge. Ni siquiera decimos repetición y We don't say. ampliación. Wir sagen da nicht A und B und wir tun auch nicht Wiederholung und Erweiterung sagen. We use the terminology or Mm. symbology Nosotros Wir utilizamos benutzen una das Symbol und terminología o Benutzung, simbología that is alpha welches de que es Alpha el and alfa omega, und y el omega, ist, which is the beginning and the end. lo welches cual der es el Anfang und das principio y el Ende ist. final. And the idea of alpha and omega Y la Und idea diese de Idee el von alfa y el Alpha omega und den Omega can be understood in different ways. puede kann ser in entendido de vielen diferentes unterschiedlichen Arten formas. und Weisen verstanden werden. Jesus here Jesús Jesus aquí hier is the God, es el der Dios, the being das el ser Wesen, that has existed from the alpha, the beginning, to que the omega, existe the end. das seit desde el Anfang dem principio, Alpha bis el zum alfa, Ende des hasta el existent. omega, el He's final. always been there. War Él schon siempre immer da. estaba allí. He controls everything from the beginning. Él controla todo desde el principio hasta el Er final de la alles vom historia. Anfang bis zum Ende der Geschichte. But that concept of alpha and Pero omega ese Aber concepto dieses de alfa y Konzept von omega Alpha und Omega also means también bedeutet auch, significa what we've just taught from Isaiah lo que 46, nosotros hemos enseñado en Isaías capítulo 46, versículo 10, that the que beginning of the alphabet is the same as the end of the alphabet. el principio del der alfabeto Anfang des es el Alphabets mismo genau que el das Gleiche final ist del wie das Ende alfabeto. des Alphabets. So we've had a brief review of Isaiah 46 and Así its que impact upon this movement's understanding. Also hicimos wir una hatten breve kurz, revisión de Isaías kurze Wiederholung 46 y eso über tiene un impacto Jesaja profundo en el 46, entendimiento was del es movimiento. diese Bewegung beeinträchtigt hat oder ja, beeinflusst hat. Now, the reason why this is really important to Ahora la understand Der razón Grund, por la warum es cual wirklich esto es wichtig importante de ist, das entender zu verstehen, is because when God gives us information, es ist, porque weil cuando wenn Dios nos da esta Gott uns información, Informationen gibt, often we don't believe Him. dann Por- glauben wir ihn oft nicht. a menudo no la creemos. So what God's going to do Was Así Gott que lo nämlich que Dios va a tun wird, hacer is going to make promises to His people, es ist, que dass va a er hacer seinen, promesas a su Volk pueblo. Versprechungen gibt and as I say, people won't believe. und wie ich schon gesagt habe, Y die Leute ese werden mismo nicht pueblo no glauben. va a creer. So in Isaiah 46, Así que en Also in Isaías 46, 46, we know when the book Isaiah is written. wir wissen, wann das nosotros Buch sabemos cuando el Jesaja libro de geschrieben Isaías wurde. es It escrito, tells you in chapter 1, te lo dice en el capítulo 1, en el Sagt uns das versículo in 1. Jesaja 1, Vers 1. tells you when his ministry was. Es sagt Te uns, wann sein dice Dienst war. cuándo inicia su ministerio. If you went to chapter 45, Si Wenn tú man vas zu al capítulo Kapitel 45, 45 geht, even back into 44, incluso oder auch atrás en el 44, capítulo 44, we see a character. da sehen wir nosotros einen vemos Charakter. un carácter. Chapter 45, verse 1 speaks about Cyrus. Vemos un personaje en el capítulo 45, verso 1, vemos a Ciro. We went to Isaiah 44, 28. Vamos a regresar a Isaías 44, 28. We'll read that. Wir werden das lesen. Leemos eso. That Eh. saith of Cyrus, that means God is going to speak about Cyrus. Der von El Kyros que spricht, dice das heißt, Ciro, redet es Gott decir, von Dios Kyros va a sagt. comenzar a hablar sobre Ciro. Das ist, was es sagt. Y He eso is es lo my que él shepherd, dice. and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. El que dice, Jerusalén serás reconstruida, templo será cimentado. werde gegründet. He has a second work to do, 45 Tiene verse 1. una segunda obra por hacer. 1, Isaías 45:1. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, So spricht der Herr zu Así dice Kyros, Jehová a seine su ungido, rechte a Hand Ciro, a gegriffen quien he habe. tomado por su to subdue diestra, nations before him. And I will para- loose the loins of kings, to open before him the two lead gates, and the gates shall not be shut. para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. So Cyrus has this twofold work.
Así que Ciro tenía una obra doble, destruir las naciones. niederzuwerfen. In the context of our discussion, this would be Babylon. En el contexto, estas naciones And serían also Babilonia. to release or free God's people so they can restore Jerusalem. Y también liberar al pueblo de Dios a fin de que ellos puedan reconstruir Jerusalén. Now, when these statements were written, Ahora, cuando estas declaraciones fueron escritas, it was more than 100 years in the future where this thing would be fulfilled. Much more than 100 years. fueron mucho antes de 100 años, antes de que estas cosas de hecho comenzaran a Go acontecer. to chapter 47, Y si tú vas al capítulo 47, verse 1. versículo 1, It speaks about the downfall of Babylon. se nos habla sobre la caída de Babilonia. So it talks about its destruction. Así que nos habla sobre la The destrucción. destruction in chapter 47 La destrucción del capítulo what's under 47 discussion in chapter 45. es lo que está en discusión en el capítulo 45. So Isaiah 46 Así que Isaías 46 is a repeat of Isaiah es una 45. repetición de Isaías 45. You see these repeating patterns. Ustedes pueden ver estos patrones repetitivos. So based upon what we've just discussed, Así que basados en lo que nosotros acabamos de hablar, if you've never heard an explanation on these verses in the past, incluso si ustedes no han escuchado alguna explicación sobre estos versículos en el so if you've seen pasado, this presentation before, así que si ustedes ya han visto esta presentación antes, quizás no respondan. but we've said, Pero hemos dicho, where are we? ¿dónde estamos? We're in the present here. Nosotros estamos en el presente aquí. And what is God predicting? ¿Y qué es lo que Dios está prediciendo? Chapter 45, Capítulo 45, chapter 47. capítulo 47. What's going to happen here? ¿Qué es lo que va a acontecer aquí? Two things. Dos cosas. First, Primera, destruction of la Babylon. destrucción de Babilonia. Chapter 45, Capítulo 45, chapter 47. capítulo 47, 45, capítulo 45, subdue the nations, someter las naciones, open the gates. abrir las puertas. We could say open an open door. Pudiéramos decir, una puerta Door that's abierta. open, what cannot happen to it? Esta puerta está abierta. ¿Qué no puede pasar con esa puerta? Cannot be shut. No puede ser cerrada. We've heard that terminology before, haven't we? Nosotros hemos escuchado esa terminología anteriormente, ¿no? It's a terminology that's used in Revelation chapter 3, Es la terminología utilizada en Apocalipsis capítulo 3, dealing with Millerite history. cuando estamos hablando sobre la historia milerita. But in this context, it's dealing with Babylon. Pero en este contexto se está hablando sobre Babilonia. 7. Capítulo 47. Babylon Babilonia is going to sit in the dust. va a sentarse en el polvo. She's going to basically be brought down and abused. Ella básicamente va a ser tirada al suelo y abusada. We're here in the present, and Así God que estamos aquí en el downfall of presente Babylon. y Dios va a predecir la caída de Babilonia. We okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? So I'll put a downward arrow. Así que yo voy a colocar una caída con una flecha hacia Downfall of abajo. Babylon. La caída de Babilonia. What else is being predicted? ¿Qué más está siendo predecido? 44 verse 28. 44, versículo 28. The restoration La restauración of Jerusalem. de Jerusalén. So we'll put an upward arrow. Así que yo voy a colocar una flecha hacia arriba. Jerusalem's going to be coming up. and Babylon's Jerusalén coming down. va a subir y Babilonia va a caer. This is what's being predicted. Eso es lo que está siendo predecido. This is over 100 years in the future. Esto es alrededor de 100 años en el futuro. We know it's that long.
Nosotros sabemos que esa es dealing la with longitud, Cyrus, Denn es geht hier um porque Kyros, está lidiando who con comes at Ciro, the end of the 70-year captivity. quien der am Ende viene des después 70 del cautiverio de los Jahre der 70 Gefangenschaft años. If you went to Isaiah 1, Und wenn man zu Si Jesaja nosotros 1 vamos a gehen Isaías würde, 1, you'll see that he finishes his ministry in the days of ustedes, Hezekiah. da sehen ustedes wir van a nämlich, ver dass que seinen Isaías Dienst in termina den su Tagen von ministerio en los Hiskia días de abschließt. Ezequías. We actually know that he continues into the history of Manasseh, Nosotros wir de wissen hecho eigentlich sabemos auch, que dass él continúa noch en in la die Geschichte historia von hasta la Manasse historia de hineinreicht. Manasés. and Manasseh is the first of the last 7 kings. Y Und Manasés Manasse es el ist der primero de los letzte últimos von den 7 7 reyes. letzten Königen. Der erste von den letzten 7 Königen. And when you add up all the numbers, Und wenn wir Y die cuando ganzen tú Zahlen davon añades esos zusammenrechnen, números, without knowing exactly when Isaiah 40, 5, 6, and 7 was actually written, und auch wenn wir sin nicht genau wissen, tener wann que Jesaja saber 45, con 45, exactitud 46, cuándo fueron 47 escritos Isaías geschrieben wurden, 45, it's well over 46, 100 47. years. so ist es Es dennoch un mehr poco más als allá de 100 100 años. Jahre in der Zukunft. Es alrededor de 100 años. So we can get all of this information. Así que Also wir können nosotros all podemos diese obtener toda esa Informationen información. auslesen. Now, based upon the principle that we have just been discussing, Ahora, Basierend auf dem basados en los Prinzip, was principios que wir nosotros jetzt hemos hier acabado behandelt de haben, discutir, we need to think how God's people would imagine what's being discussed here. nosotros müssen debemos wir de drüber imaginar nachdenken, wie Gottes qué es lo que el pueblo de Dios Volk está das verstanden hat, imaginando über was es hier que se está geht. discutiendo God's aquí. made a prediction. Gott Dios hat eine hace una Vorhersage predicción gemacht. It says clearly Y Es sagt dice deutlich claramente in 47, en el in verso Kapitel 47, 47, the daughter of Babylon, the daughter of the Chaldeans. die la Tochter hija von de Babylon Babilonia, unter la den hija de los Chaldäern. caldeos. Who's ruling here Wer ¿Quién regiert está denn hier reinando aquí? in the present? En in el der presente. Gegenwart? It's not the Chaldeans. No son los caldeos. Chaldäer. Who's the superpower? Wer ¿Quién ist es die el Supermacht? superpoder? It's not Babylon. No es Babilonia, It's the Assyrians. Es son sind los Assyrer. asirios. So let's hold that thought. Así Also que vamos a halten wir diesen sostener ese Gedanken fest. Let's go pensamiento to y Jeremiah vamos a Lasst uns zu Jeremías, Jeremia gehen chapter 50. capítulo und dort 15, Kapitel 50. no, capítulo 50. Jeremiah chapter 50, Jeremías capítulo 50. 50, verse 47. versículo Sorry, Verse 47. 17. Disculpen, Vers versículo 17. 17. Sorry, Jeremiah 50, verse 47. Jeremías verse 17. Jeremia 50, 50, Vers 17. versículo 17. So this addresses the Así the que Syrian issue. Also Aquí hier se geht's está um abordando el Assyrien. asunto de Asiria. Israel is a scattered sheep. Israel es una oveja The lions have descarriada, driven him away. Die Löwen haben es verscheucht. First, the king of Assyria, acosado por leones. Primero lo devoró el rey de and Asiria last, this y luego Nebuchadnezzar, Gefressen lo und zuletzt der deshuesó who's the king of Nabucodonosor, Babylon. der König von rey de Babylon. We have Babilonia. these two powers. Also wir haben Así diese que zwei tenemos Mächte. estos dos First poderes. one is the Assyrians, and that's the power that's ruling here. El Das primero erste sind es die Assyrier, el das ist die gobierno de Macht, die Asiria y hier ese es el poder que So this is not está aquí. a study that I'm about to say, but it's an observation. Así Also que das ist esto jetzt no kein es un Studium, was estudio, ich hier lo que estoy werde, a aber es ist punto de eine decir, sino Beobachtung, que es das, una was ich jetzt sage. observación. We know Sabemos wissen, that Babylon is the king of the north. dass que Babylon Babilonia der es el König rey des del Nordens norte. ist. It's not because Babylon is north of Israel. No es porque Babilonia esté ubicada al norte de Israel. Norden von Israel ist. Geographically, Babylon is east of Jerusalem. Geográficamente, gesehen ist Babilonia se Babylon encuentra westlich al von este de Israel. Jerusalén, But de because of the Israel, geography of warfare, pero Aber debido a wegen la der geografía Geografie de der la Kriegsführung. guerra, for the people who come from Babylon para las Die personas Leute, que die vienen aus de Babylon Babilonia, kommen, to make war with their arch enemy, para um, hacer guerra Kampf contra jetzt su hier archienemigo, zu Krieg zu führen mit ihren Erzfeind. which is whom? el cual ist son das denn? quién. Who's the arch enemy of these Babylonians? Wer ist ¿Cuál denn es der el archienemigo Erzfeind de dieser estos Babylonier? babilonios? Egypt. Egipto, Egypt. Egipto. For them to make war with Egypt, Also, Para dass sie jetzt ellos Krieg mit poder Ägypten realizar führen una können, guerra you contra have to Egipto, go down the Mediterranean coast muss man an ellos der debían de descender Mittelmeerküste a lo largo del entlang, mar to what we Mediterráneo. would understand today to be Syria. wo wir Y nennen eso das heute sería lo Syrien. que el día de hoy Okay. nosotros entendemos Stuck in the como ser middle. Siria. Und genau in der Y Mitte allí en el medio Is Israel. ist está Israel. So that's why Israel gets
caught up in all of this warfare. Y es por esa razón que Israel surge en todo este medio del If conflicto de la Israel guerra. had been in the Arabian desert, Si Israel hubiese estado ubicado en el desierto arábigo, none of these stories would ever have happened. ninguna de estas historias hubiese acontecido. It's about the geography Eso of the Middle East. es todo con respecto a la geografía del Medio Oriente, These terms are derived que from estos términos son traídos a luz. King of the North, the people of the North, El rey del norte, la gente del norte, because they come from the northerly direction. porque ellos vienen de una dirección If it's the del norte. people who come from the northerly direction, Así que si este es el pueblo que viene del norte, their homeland is the land of Shinar, su patria es la tierra de Sinar, the land between two rivers, es la tierra entre dos ríos, the Ulai and the Hiddekel. el Ulai y el Hiddekel. We call it Iraq today. Nosotros le llamamos Irak hoy, básicamente. The people that come and attack from the north, La gente que viene y que ataca desde el norte King of the North. son el rey del norte. So, in this history, Así que en esta historia, then the power, en aquel entonces el poder que viene del norte, King of the North, el rey del norte, is whom? es quién? Syria. We said it a few moments ago. It's this Siria, Syria. Asiria, lo acabamos de decir hace algunos momentos atrás, los That asirios. power Ese poder is going to wane. It's going to go down va a descender in a few short years. en un par de años Es nimmt sozusagen ab in ein paar Jahren. In the reign of the grandson of Hezekiah. en el reinado de Von Hiskia. el nieto de Hezekiah's Ezequías. grandson. Als ¿Cuál es el regiert. nieto de Wer ist dieser Ezequías? Enkelsohn von Hiskia? I said it that way to make it difficult. Ich habe es so gesagt. Yo weil lo es digo so- solamente para hacerlo un poco más difícil. Oh, it's not his grandson, is it? It's his Nicht sein great Enkel, grandson. ist sein Urenkel. Josiah? Josiah, good. Josías, bien, So it's in Josías. the reign of Josiah, Así que es en el reinado de Josías, in the battles of Carchemish, en la batalla de Carquemish, that this transfer happens from Assyria to Babylon. es la batalla en la que acontece esta transferencia de los asirios a los Assyria babilonios. was what title? Asiria Syrien hatte welchen tiene Titel? qué título? King of the North. El rey del norte. Babylon has what title? Und Babilonia Babylon tiene hat qué welchen, título? Titel? King of the North. El rey Auch del norte. des Nordens. The reason why I want to mention that La razón por la cual yo quiero mencionar eso nennen möchte, is often ist, es porque a we menudo just say that the Assyrians and the Babylonians are the same thing, nosotros a veces decimos que los asirios y los babilonios son la misma but there cosa, definitely is this transfer from one to another. pero definitivamente ocurre una transferencia del uno al otro, son dos dispensaciones diferentes. unterschiedliche Dispensationen. This becomes significant in our Y own. esto se vuelve importante, relevante para nuestra propia historia. Yesterday, Gestern Ayer, what did we do? What did we say? was haben ¿qué wir nosotros gestern hicimos? gemacht? ¿Qué dijimos? We, meaning me. Nosotros significando yo. Gave an apology to whom? Ich habe Yo me mich disculpé con entschuldigt, quién. Wem gegenüber? Papacy. Con Remember el that? papado. ¿Recuerdan eso? Könnt ihr euch daran erinnern? Spoke about apologizing to the papacy. Ich habe darüber Nosotros estábamos hablando de una disculpa con el papado. Chastised for that. und ich wurde schon zurechtgewiesen dafür. So the reason why I mentioned that Ahora, la razón por la cual yo Dass, mencioné was ich eso erwähnt hatte, is based upon this principle. está basado en ese principio. King of the North, El rey del norte, Nordens, in the story that we're dealing with here, en la historia hier haben, que nosotros estamos abordando comes in how aquí, many steps? viene en kommt cuántos wie vielen pasos. Schritten? Jeremiah 50:17. Jeremías 50:17, Jeremia 50, Vers 17. Two steps. dos pasos. First the Assyrians, Primero los Erst die asirios, Assyrier then this Nebuchadrezzar. und dann luego dieser este Nebukadnezar. Nabucodonosor. Two steps. Dos pasos.
So those two steps for Así the que king of the north Also esos diese dos pasos zwei para el Schritte rey für del den König norte des Nordens become significant in our history. son sind relevantes wichtig para für nuestra unsere heutige historia. Zeit. Now, you may not believe this, Ahora, Ihr mögt quizás das tú no vielleicht vayas nicht a creer glauben, esto, but if you were to look to the world now wenn pero ihr si die tú Welt fueras a jetzt ver al mundo betrachten hoy würdet and you were to ask the world, who is the most powerful nation on this planet? y tú und le ihr fueras a würdet die Welt preguntar al fragen, mundo, wer ¿cuál es ist la denn nación más diese poderosa del mächtigste Macht planeta? auf dieser Welt? And we'll give you a choice. Und Yo wir te voy a geben dar una eine opción. Wahl. I'm going to give you the choice in a moment. Yo Ich te voy a dar gebe la euch die opción Wahl en un einem momento. Moment. Let's go to the book of Habakkuk. Vamos Lasst a uns ir zu un dem Buch momento al libro de Habakkuk Habacuc. Habakkuk chapter 1. Habacuc capítulo 1. 1. Now, what you need to know about Ahora, the book lo of que tú tienes Habakkuk que saber Was sobre man el jetzt libro de wissen muss Habacuc über das Buch von Habakkuk, is when it's written. es wann cuándo denn es geschrieben escrito. wurde. Now, in this simplistic story that we have here, Ahora, en diese esta historia einfache Geschichte, die wir hier haben, simplista que nosotros where is tenemos aquí, Habakkuk? wo ¿dónde ist denn está der Habacuc? Habakkuk? You have three choices. Tienes Wir tres haben opciones. drei Wahlen. What are the three choices you have where Habakkuk is? Was sind die drei ¿Cuáles son Optionen, las die wir tres haben opciones für de Habakkuk? dónde se encuentra Habacuc? Good. Bien, Past, present, or pasado, future. presente o Gut, die futuro. Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. You don't need to know anything about Habakkuk. Wir müssen nicht Tú über no Habakkuk necesitas wissen, preocuparte Except one mucho por thing. Habacuc, außer eine Sache. Is he a solo de una prophet? cosa. Ist er ein ¿Él es Prophet? un profeta? Yes. Ja. Sí. Will he prophesy? Wird er etwas Él vorhersagen? profetiza, Natürlich. seguro. Where must he be? Wo muss er ¿Dónde sein? debe de estar? In der He Gegenwart. has to be in the Él present. debe de Dann estar muss en el er sich in presente. der Gegenwart befinden. All prophecy Toda Profecia. profecía Alle Prophezeiung is always given in the present wird es siempre immer in dada der en tiempo Gegenwart presente, because it relies upon a principle. porque es eso basiert se auf einem sostiene bajo un Principio. What's the principio. principle? ¿Cuál es Und el was ist dieses principio? Prinzip? We'll predict the future Vamos a Wir tun die predecir el Zukunft futuro vorhersagen, based upon basado en past. el basierend auf der pasado. Vergangenheit. If you don't base it upon the past, it's Si tú no not te a basas en el prophecy. pasado, Wenn es nicht entonces auf eso no es der una profecía, Vergangenheit passiert, ist es keine Prophezeiung. Because there's no way of confirming what you're porque saying. no existe Denn da ninguna gibt- forma de Da gibt confirmar es lo que keine tú estás Art und diciendo Weise, o wie lo que man tú estás das bestätigen prediciendo. kann, das, was man vorhersagt. So we're in Habakkuk, Así que estamos en Wir befinden Habacuc uns in Habakkuk and at the simple level that we're looking at this subject, und in der y einfachen en Art el und nivel Weise, wie más wir die simple Dinge a la hora de betrachten. abordar este Habakkuk asunto. is here. Da ist Habakkuk Habakkuk, está befindet aquí. er sich hier. In real life, En vida real, en tiempo real. Isaiah is here, Isaías ist está hier aquí and y Habakkuk is Habacuc here está und aquí Habakkuk ist hier, in real life. im wirklichen en Leben. tiempo real. And this would be the Alpha. Y esto aquí sería el alfa y el Das wäre omega. das Alpha und das Omega. So that's why I'm saying that it's in the present at the same time. Und Es das por esa ist es, razón que warum yo ich digo sage, que dass es es en in el der presente, es al mismo tiempo. Gegenwart hier ist. Habakkuk, Habacuc, his ministry Sein Dienst su ministerio, is around the time of está ubicado alrededor Manasseh's son, ist in der Zeit von del dem Sohn von reinado Manasse. del hijo de Amon. Manasés, Amon. Amón. Ammon. And Isaiah E Isaías Jesaja is in the history of Hezekiah. ist se in der encuentra en la historia Zeit de von Ezequías. Hiskia. So they're next to each other in the context of our discussion. Así Also, que están wir justo al hier lado de jetzt otro en el besprechen, im contexto de Kontext nuestra sind sie discusión. zur gleichen Zeit. Who comes next? ¿Quién kommt- viene después wer como kommt denn rey als nächstes, welcher König? After Ammon. Nach Ammon. después de Amón? Josiah. Josia. Josías. Good. Bien, We're in Habakkuk chapter 1. nosotros Also, estamos wir en befinden uns Habacuc in capítulo Habakkuk 1. Kapitel 1. I want to read one word, Yo quiero leer una palabra. then I want to give the definition of that word. Und dann ich möchte Yo die quiero dar la Definition definición de esa geben. palabra. Chapter 1, verse 5. Capítulo 1, Kapitel versículo 1, Vers 5. The word in the English is marvelously. La Und, palabra das en el Wort inglés in es Englisch maravillosamente. ist, verwundert, glaube ich. That word Und dieses Esa Wort palabra means miracle. significa bedeutet milagro. eigentlich Wunder. So, what's the word before it? You said wonder? ¿Cuál es la palabra It's also a miracle. Okay, antes? that's fine. Contigo. So, God is going to do a miracle Also Gott Dios tut jetzt va a ein realizar Wunder. un milagro
He says here, I'm going to do a miracle. Él dice, aquí, yo voy a hacer un milagro. Who's ruling at the moment? ¿Quién está gobernando en ese momento? Assyrians. The Los Assyrians are asirios, ruling. los asirios están gobernando. Und Gott wird jetzt Y hier Dios ein va a Wunder realizar un milagro. What's the miracle that he's going to do? ¿Cuál es Was el ist milagro dieses que Él va a Wunder, hacer? das hier vollbringen wird? The miracle that he's El going to do milagro Das que Él Wunder, va a das realizar tut, is going to bring the Assyrians down es que Él va a tirar a los asirios, and los he's going to va replace them with a tumbar y los va a reemplazar con Babylonians. mit den los Babylonern. babilonios. He says it in the verse, Es Lo sagt dice es en el verso, Vers. verse 6. versículo 6. We'll read verse 5 first. Bueno, leeremos el versículo 5 primero. Behold ye among the heathen, Seht euch unter den Heidenvölkern and regard and wonder marvelously. und schaut um Porque den yo Herrn haré una obra en vuestros días que aun For I will cuando... work a work in your days which ye will not believe, though Mirad a las naciones, contemplad y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente no la creeréis. Vamos a resumir, vamos a we're parafrasear. here. Estamos aquí. God's going to predict the future. Gott Dios va a die predecir el Zukunft futuro. voraussagen And what's he saying to you? ¿Y qué es lo que Él te va a decir? zu dir. Verse 5. Im Vers Versículo 5. The last part. La última parte. You will not believe what I have told you. Du wirst nicht das glauben, Tú no was vas a ich euch- creer lo que du yo wirst te nicht voy a das glauben, was ich contar. euch sage. That's the problem. Das Ese ist es el das Problem. problema. God predicts something and we Dios don't believe predice the algo, prediction. Gott tut pero etwas vorhersagen, ellos no aber wir creen en la glauben dieser predicción. Prophezeiung nicht. Let's paraphrase verse Vamos a 5. parafrasear el Lass uns versículo Folgendes in 5. unseren Worten wiedergeben. Open a newspaper, Abres In den un Nachrichten, periódico, Zeitungen, go onto the internet geht zum vas al Internet internet and look at external events. y ves hacia los eventos First part of externos. the verse. Es ist der erste Esa es la Teil des primera parte Verses. del versículo. Behold among the heathen. Siehe unter Mirad den a las Heidenvölkern. naciones, That means look at the heathen world. Das heißt, lo que schaut quiere decir, euch die ve al Heidenvölker mundo. an. Just means look at the world. Das heißt eigentlich, sea, schaut euch ve el einfach mundo. die Welt an. And you will see a miracle. Y Und tú ihr vas a werdet ver un ein milagro. Wunder sehen. Why is it a miracle? Und warum ¿Por ist qué es es un milagro? What is it? What's the nature of a miracle? ¿Cuál es la naturaleza de un milagro? Supernatural. Es ist Supernatural. Supernatural means it's not Supernatural normal. significa Und que es no es bedeutet, algo dass normal. es nicht normal ist. You don't expect it to happen. Tú no Man, esperas que eso erwartet acontezca. dies nicht. So a miracle is going to happen where? Así que un milagro va a acontecer donde, Where you're looking. donde tú Nicht estás da, wo viendo. man It says hinschaut. look there and you're going to see a miracle. Es sagt Dios nicht, dice, schaut ve und ihr allí, werdet tú da vas a auch ver un ein milagro. Wunder sehen. And where are you looking? Und ¿Y wo dónde schaut tú man estás denn hin? viendo? In the world. Zu der Welt. Al mundo. People talk about this movement is too political. Las personas hablan de que este movimiento es muy político. And what is God through Habakkuk telling his people to do? ¿Y qué es lo que Dios a través de Habacuc le está diciendo a su pueblo que haga? To look at the world. Que miren al mundo, que miren al Look at the mundo, rise and fall of nations. que miren la caída y el ascenso de las naciones. We call that politics. Nosotros le llamamos a eso política. So God is saying there's going to be a miracle Así que Dios está diciendo que va a suceder un milagro in the political world. en el mundo político. That's all in the first part of the verse. Eso lo tenemos en la primera parte del I verso. will do something Yo voy a hacer algo in your days. en sus días. So the phrase your days Y la frase en sus can mean días different things in different contexts. puede significar muchas cosas In this context, en diversos contextos. En este contexto significaría two things. dos cosas. First of all, La primera it means in your dispensation. significaría en su dispensación. Your dispensation is this. Su dispensación es esta. In your dispensation. En su dispensación. You can argue Tú puedes argumentar dispensation would begin in this time period from the present to the end. que esa dispensación ocurriría solo en este periodo de tiempo, del presente hasta el final, pero también Your significa days. en sus días, That
The people God is speaking to here que las personas a las cuales se les está hablando aquí will see this happen. verán que esto pase, It will be in their lifetime. ocurrirá en su vida. Ellen White confirms this when she comments on this passage. Elena White lo confirma cuando ella comenta sobre este pasaje In the book Prophets and Kings. en el libro Profetas y Reyes. So, Así que look at the political world. vean hacia el mundo Because I'm going to do a político, miracle there. porque yo voy a hacer un milagro The allí. miracle will happen while you're still alive. El milagro va a suceder mientras ustedes And you permanezcan wouldn't vivos believe it, y ustedes no lo van a creer. even if I told you. Así se los diga. Verse 6. Versículo 6. I will raise the Chaldeans. He aquí levanto los caldeos. And when I raise those Chaldeans, Y cuando yo levante a los caldeos, what they will do lo que harán is march through your land and destroy you. es marchar hacia su tierra y destruirlos. The Assyrians are here. Los asirios están aquí. God is predicting Dios está prediciendo that the Assyrians are going to come down, que los asirios van a the caer Babylonians are going to come up, y que los babilonios van a and they're going surgir to destroy God's people. y que van a destruir al pueblo de Dios. And no one believes it. Y nadie lo va a creer. We were in the book of Isaiah. Estamos en el libro de Isaías. So here, Así que aquí God's going to make a prediction Dios va a realizar una predicción in Isaiah, en Isaías, which is connected to the prophecy or prediction in el cual está Habakkuk. conectado con la profecía o la predicción de Habacuc. So coming back to Isaiah, Así que regresando a Isaías, God's going to make this prediction. Dios va a hacer esta predicción. Isaiah 45, 46, 47. Isaías 45, 46, Babylon's going 47. down, Jerusalem's coming up. Babilonia va a caer, Jerusalén va a surgir, a ascender. If Jerusalem is coming up, Si Jerusalén va a ascender, where was Jerusalem? ¿dónde estaba Jerusalén antes? If it was coming up, Si va a ser must have levantado, been at the ground or at the bottom. entonces se supone que tiene que estar en Babylon's la coming tierra. down, it must have been Babylon was at the top. Si Babilonia va a caer, eso significa entonces que Babilonia estaba en la cima. Habakkuk, En Habacuc, chapter 1, verse 5 and 6, capítulo 1, versículos here in 5 the y 6. present, Aquí en el presente, Babylon does not exist as Babilonia no a existe force to be reckoned with. como una fuerza contra la cual luchar. And Israel E is Israel connected with whom? está conectado con quién, Which nation? con qué nación, With the Assyrians. con los asirios. In the English, En el inglés we use a term that says this Nosotros country or these people are in the utilizamos pocket of the este Assyrians. término de que este país está en el bolsillo de los asirios. Do you have a similar phrase in German? ¿Ustedes tienen acaso alguna frase similar en el They're alemán? under the control of the Assyrians. Ellos están bajo el control de los asirios. They're a puppet nation. Ellos son una nación títere. So, in order for Así que a the fin prophecy de of Isaiah to be fulfilled, this As- one here, a fin de que la profecía de Isaías sea cumplida, esta de aquí, the prophecy of Habakkuk must be fulfilled first. la profecía de Habacuc debe ser cumplida antes. Babylon must come up, Babilonia debe and surgir Jerusalem y Jerusalén must also be up in debe también ascender en strength and power. Fuerza y poder. And then Israel must be destroyed, Y luego Israel debe ser destruido. which is Habakkuk chapter 1. Lo que es Habacuc Babylon capítulo comes 1. up, Israel Babilonia comes down. asciende, Israel That's cae. Habakkuk. Eso es Habacuc. Isaiah is the opposite, Isaías es lo opuesto, because it happens a little bit afterwards. porque acontece un poco Let's después. summarize. Vamos a... Habakkuk is predicting
Vamos a resumir. Habacuc está prediciendo the beginning of the 70-year captivity. el inicio del cautiverio de las 70 semanas. And Isaiah is predicting what? E Isaías está prediciendo que The end of the 70-year captivity. el final del cautiverio de las 70 semanas. I want to make one observation. Yo quiero hacer una observación al momento de llegar a este punto. The king of the north comes in how many steps? El rey del norte viene en cuántos pasos? 2 steps. 2 pasos. First the Syrians, Primero los asirios, then the Babylonians. luego los If babilonios. you were here, Si tú estás aquí, would you be worried about the Babylonians? ¿a ti te preocuparían los babilonios? No. No. You might be even on relatively friendly terms with them. Tú más bien deberías de ser relativamente un amigo de ellos. You've heard the term. Ustedes han escuchado ese término. Your enemy. Tu enemigo. How do you finish that sentence? ¿Cómo ustedes terminan esa frase? Your enemy is Tu my enemigo enemy. es mi enemigo. Even if we don't agree with each other. Aunque, incluso si no nos la llevamos Common bien, enemy. tenemos un enemigo en común. Become friends. Por lo tanto, nos volvemos This amigos. history, Así que esta historia, common enemy is the king of the north. the el enemigo Assyrians. común es el rey del norte, son los asirios. Did you have any trouble with the Babylonians? ¿Alguna vez han entrado en problemas con los babilonios? No, con This los is the truth babilonios that no. we need to understand. Esta es Today, una verdad que nosotros necesitamos entender hoy. we have a fixation about the papacy. Nosotros tenemos una fascinación con respecto al papado, We teach the papacy is who? porque nosotros creemos que el papado es ¿quién? King of the north. El rey del norte. Who should we really be troubled by? Nosotros deberíamos de tener problemas Who's con the quién. superpower? ¿Quién es el superpoder? The Syrians, Los asirios, not the Babylonians. no los babilonios. Who's the superpower today? ¿Quién es el superpoder el día de hoy? USA. Los Estados Unidos. It's the USA that we should be concerned about. Nosotros nos deberíamos de preocupar es por los Estados Unidos hoy. God's going to do a miracle. Dios va a hacer un milagro. What's the miracle he's going to ¿Cuál do? es el milagro que Él va a hacer? He's going to bring down, Él va a traer, he's going to bring down the United States. no, Él va a derribar a los And he's Estados going to raise Unidos up whom? y va a levantar a quién? Papacy. Al papado. Today, Hoy, papacy is not a problem to us. el papado no es un problema para nosotros. Nuestro problema es, Concern should be nuestra preocupación debería de ser el superpoder, Syrians, los asirios, United States. los Estados Unidos. So there's many things that we can learn from this history. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta historia. Which helps us to understand what's going on today. Se nos muestra lo que está por acontecer hoy. The papacy is going to be a concern and issue in the future, but it's El not papado today. va a ser una preocupación en el futuro, pero no lo es hoy. Which is why Es perhaps we should be careful about accusing them of false things. por esa razón que nosotros deberíamos de tener cuidado antes de acusarlos de Go back forma into falsa. history. Vamos otra vez a la historia. Were the Assyrians and Babylonians friends? ¿Eran los asirios y los babilonios Were amigos? not. No, no lo eran. They were antagonistic towards one another. Ellos eran antagonistas el uno al otro. Even though they had similarities. Aunque ambos tuvieran similitudes. Apostate Protestantism and Catholicism are bedfellows. Así como nosotros sabemos, el catolicismo y el protestantismo son Yet they amantes. still do not like one another. Ellos aún así no se gustan el uno al otro. They will fight against each other Ellos van a luchar el uno contra el in a otro way that we still do not fully understand. de una forma en la que nosotros hoy aún no But the comprendemos prophecy is already plenamente. predicting. Pero la profecía ya lo está prediciendo. So I mention all of that Así que hice mención de todo because ello, we need to understand an important point. porque nosotros necesitamos entender Our un punto understanding of the role importante. of the papacy at the end of the world Nuestro entendimiento sobre el rol del papado al fin del has to be mundo understood tiene que ser from the entendido context of
stories such as the one that we've just desde el given. contexto Muss y in las dem Kontext historias verstanden werden von como las Geschichten que acabo de traer einer solchen, wie wir aquí, gerade como hier les behandelt acabo de haben. dar. And when Ellen White talks about Y cuando Elena White apostate Protestantism and Catholicism habla reaching over the sobre, abyss and shaking hands, Und wenn Ellen White darüber sobre spricht, el dass der catolicismo y el abgefallene protestantismo, los Protestantismus cuales van a seine ir a la bestia y le Hand van a über dar den la mano, Abgrund reicht und mit dem Papsttum die Hand sozusagen schüttelt, that does not mean that they're friends. eso dann no bedeutet quiere das nicht decir que unbedingt, ellos dass son sie amigos. Freunde sind. It does not mean they're in some kind of alliance. Es Eso no bedeutet quiere nicht decir unbedingt, dass que sie in está irgendeinem aconteciendo algún tipo de Bündnis stehen, alianza. That we know aber wir wissen, Ahora there was an sabemos alliance dass es que da hubo ein una Bündnis alianza gab, 30 plus years ago hace vor más de ein bisschen 30 mehr als años 30 Jahren between Ronald Reagan and John Paul, entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, between the United States and the papacy. zwischen entre dem los Vereinigten Estados Unidos y el Staaten und dem papado. Papsttum. If you go back to that history, Si tú regresas wenn a man esa zurück zu historia, dieser Geschichte geht, has the United States changed hat die ¿ha cambiado Vereinigten los Staaten Estados sich Unidos verändert. from the beginning to the end? desde el principio hasta el final? Has the United States changed? Haben die ¿Ha cambiado los Vereinigten Estados Staaten sich Unidos? verändert? Hat sich nicht No, ha verändert. cambiado. It was a conservative republic. Era una república Es war ein era un- konservatives, una Casa Blanca republikanisches Weißer republicana y Haus. conservadora Zu der en Zeit. ese What is it entonces. today? Und was ist ¿Qué es es heute? hoy? It's exactly the same. Es Es genau exactamente das lo Gleiche. mismo. One of the people that supported Una de las personas que apoya Ronald Reagan Einer a der Ronald Leute, Reagan die Ronald Reagan unterstützt hat, was someone called Mr. Falwell, era war jemand, alguien der Herr llamado Farwell señor Falwell genannt wurde. and his son, y su hijo, who has the same belief as his father, Der den Glauben que tiene las mismas creencias que su padre, is the person who supports Donald Trump es la today. persona que apoya a Donald Trump el día de hoy. They have the same backing, the same support. Ellos tienen la misma hinchada, el mismo soporte. Nada cambia. Has the El mismo papacy apoyo. changed? ¿Ha cambiado el papado? Papacy has changed. El papado ha cambiado. The papacy back then El papado en aquel had the entonces same ideology, tenía la same misma worldview ideología, as the United States. la misma visión del mundo que los Estados Unidos. We could call it conservatism. Pudiéramos llamarle conservadurismo. They were conservatives. Ellos eran conservadores. Konservativismus nennen. Today, Hoy, the papacy is different. el papado es diferente. Papacy is not conservative. El papado no es conservador. We call it liberal. Nosotros le llamaríamos liberal. Even if we don't fully understand what those terms mean. Incluso si nosotros no sabemos completamente lo que quieren decir esos So, términos. Catholic Church has changed. Die katholische Así Kirche que hat sich verändert. el catolicismo ha Cannot believe in cambiado a conspiracy, Und wir y können nosotros no keine podemos creer en la conspiración, another way of saying a lie, was lo cual es eigentlich otra auch forma de eine decir andere Art en und la Weise ist, mentira, sagen, eine Lüge, that they're in a secret relationship with the de United que States. ellos se encuentran en una relación secreta con los Estados Unidos porque no lo están. Vereinigten Staaten ist, denn die sind sie nicht. The United States Los Estados Unidos is going to come down Wird van a caer like the Assyrians came como down, los asirios cayeron runtergekommen sind. and they're going to be replaced y luego ellos van a ser reemplazados by the papacy. por el Von dem papado. Papsttum. But that time is not yet. Pero ese tiempo no ha llegado aún Therefore, y por consiguiente, Adventists, como adventistas, we should not be looking at the papacy no for deberíamos answers. de estar buscando hacia el papado o viendo hacia el papado por Hold respuestas. firm to inspiration. Wir sollten Eso fest an der se te dice Inspiration firmemente desde la inspiración, Denn es sagt, First the Assyrians, als erstes porque die dice, Assyrer. primero los asirios. Und wir befinden uns and dort. that's where our focus should be. Und das ist, worauf Entonces wir allí es donde debería estar Deal with nuestro the enfoque. American problem als Primero erstes behandeln resuelve el problema americano before we deal with the Catholic issue, antes de lidiar con el tema del papado. rübergehen. and they're not the same issue. They're Y not no the same son problem. el mismo tema, no son el mismo problema. Let's just finish this off. Vamos a terminar esto. So,
I'm going to predict, Así que yo voy a predecir, God says this, Dios dice eso, this nation's going to come down, que esta this nación nation's va a gonna come caer up, y esta nación va a surgir, va a ascender and no one's going to believe me. y nadie me va a I creer. don't believe, No, nadie because cree. Babylon isn't even a power Porque Babilonia ni siquiera es un poder here. aquí. So what's the evidence that God is going to give you Así que, ¿cuál es la evidencia que Dios te va a dar that this prediction is true? de que esta predicción es verdadera? What's the evidence? La evidencia, ¿cuál The es? beginning. El inicio. This Esto looks se ve the same as the beginning. igual que el principio. So what happened at the beginning? Así que, ¿qué pasa en el principio? You had a nation. Tú tienes una nación. What would happen to that? ¿Y qué va a pasar con ella? Come down, Va a caer. and you'd have, we'll call it God's people. Y luego tú tienes lo que nosotros denominamos el pueblo de Dios. What's going to happen to them? ¿Qué va a pasar con ellos? They're going to come up. Van a surgir, van a ascender. See that? ¿Ven eso? The end El fin looks like the beginning. se ve como el principio. And if you want a clue Ahora, si tú quieres una pista what the beginning looks like, sobre cómo se ve el principio or when it is, o cuándo there's many comienza, beginnings you could have. You could go back hundreds or thousands of years. porque hay muchos comienzos a los cuales tú puedes ir miles o cientos de You need to años have a reference atrás. point. Necesitamos un punto de referencia. And the reference point Y is el given punto in de the verses referencia se te es dado en el versículo que precede al versículo 10 de Isaías 46. Verse 10, Versículo 10. the true God can do this, El verdadero Dios puede hacer eso, which means Puede the hacer esto. false God cannot. lo que quiere decir que el falso Dios no puede. True God can do this, false El God verdadero cannot Dios do puede this. hacer esto, el falso Dios no puede hacer aquello. So he's going to give another comparison Así que before aquí that. se nos va a dar otra comparación antes de aquella. Recordando de las cosas pasadas predichas, yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí. Isaías 46, 9. We'll go to verse 7. Vamos a ir al versículo 7. We're not going to do this in order, but we'll go to verse 7. No vamos a leer esto en orden, vamos a ir al versículo 7. They bear him upon the shoulder. Ellos lo cargan sobre su hombro, They ellos set him lo in his cargan, place. lo ponen en su lugar y allí se From his queda. place, he shall not De su sitio no se mueve. Even if you cry to him, he won't answer, Por mucho que le clamen, no le responde and he can't save you out of trouble. y no los puede librar de la tribulación. Or sorry, he can't save himself out of trouble. Oh, disculpen, no los puede salvar de la tribulación. Así que habla sobre un Él. Who is this person that it's speaking of? ¿Quién es esta persona de la cual se está hablando? It's those idols that we referred to. Son aquellos ídolos a los cuales se está haciendo referencia en los versículos anteriores. Versículo Bel 1. and Nebo. Bel y Nebo. So these gods, Así que estos dioses, what do you have to do to them? ¿qué es lo que tú vas a hacer con ellos? Versículo 7. You have to carry them Tú los tienes que cargar on your shoulders. sobre los hombros. Yep, that's what the verse says. Sí, eso es lo que dice el So if that's the versículo. false god, Así que si así, esos son los what's the falsos true dioses, God? ¿qué es lo que hace el verdadero Dios? The true God El verdadero Dios is one that would carry you. es aquel que entonces te carga a False ti. God is the one that you carry. El The true God falso is the one Dios that carries you. es aquel al que tú cargas y el verdadero Dios es aquel que te carga a ti. Verse 7, El versículo 7. you carry the false God. Ustedes cargan al falso Verse Dios. 4, Versículo 4. verse 4, the true Versículo God does 4. what? El verdadero Dios, ¿qué hace? Carries you. Te carga. And even to your old age, I am he, and even to hoar hairs will I carry you. Dice, hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta la anciandad cargaré con vosotros. I made you, and I will bear you,
Yo lo he hecho y os seguiré llevando. und ich will euch auch tragen. I will carry you and I will deliver you. Yo cargaré con vosotros y os salvaré. Ich habe es getan, Isaías und ich werde 46:4. euch heben. So it talks about God making us and carrying us. Así que Also se nos habla geht es sobre dass Dios Gott uns, haciéndonos y kreiert hat und dass er uns cargándonos. auch tragt. Those false idols, Aquellos falsos ídolos, humans make them and humans carry them. los humanos los hacen y los humanos los cargan. So it talks about this comparison. Hopefully we can see that. Así que se nos está hablando sobre esta comparación y espero que podamos verlo. Now, this story Ahora, about esta God historia carrying his people, sobre Dios cargando a su pueblo Gott sein Volk hier trägt, that we just read in verse 4, que acabamos de leer en el versículo 4, this is a story. das ist eine esta es la Geschichte, historia This is something that has happened in the past. das de ist algo etwas, que was ya in der ha ocurrido en el Vergangenheit- pasado. in der Vergangenheit passiert ist. So what we would need to do is go to a story Así que lo que nosotros to necesitamos find out when hacer God carried his es people. ir Also hacia wir una müssen zu einer historia Geschichte donde zurückgehen, nosotros wo wir sehen, encontremos dass Gott sein Volk que trägt. Dios está And cargando a this su is the pueblo. context of Y the este es el beginning. Und contexto das ist hier del dieser principio. Kontext von diesem Anfang. So what story is there Así where que, God carries his people? ¿dónde hay Und wo alguna ist historia dieser donde Anfang, Dios wo está Gott denn cargando a sein su Volk pueblo? trägt? Wo ist diese Geschichte? Without turning to the passage, Si Ohne nosotros de ir al encender. pasaje, this is the Exodus story, esta es la Das ist historia diese del Geschichte Éxodo, vom Exodus, vom Auszug, where God carries his people donde Wo Dios Gott sein carga a su Volk pueblo through the wilderness. und a zwar través del durch- desierto. So that's the context Así que ese es of el this contexto story. de Das esta ist der historia. Kontext dieser Geschichte hier. Verse 11 Vers 11 is a repeat Verso 11 es una ist eine repetición Wiederholung of Isaiah 44, de Isaías 44, 28 and 45 verse 1. 28 y von 45, Jesaja versículo Kapitel 1. 44, Vers 28 und Kapitel 45, Vers 1. Calling a ravenous bird from the east, Ich berufe vom Llamando Osten her a einen la Adler, ave de the rapiña man del that este, executeth my counsel from a far country. und aus el fern hombre que Land den ejecutará Mann mi meines consejo Ratschutzes. desde una tierra Yea, lejana. I have spoken it, Ja, it will ich also hab- come to pass. He Ja, ich aquí habe es lo he gesagt, ich dicho führe es auch y herbei. pasará. So the future Así que Also el die futuro here aquí speaks about a man. se nos habla sobre un hombre. It's in verse 11. Ist im Vers Lo dice el 11. versículo Who's that 11. man? Und wer ist dieser ¿Qué Mann? hombre es ese? Who's the man of verse 11? Wer ist der Mann ¿Cuál von es el hombre del Vers versículo 11? 11? Calling a ravenous bird, Ich rufe hier einen Adler oder einen Greifvogel. a bird of prey, Einen Que del oriente Greifvogel, llamó la ave de rapiña de una tierra lejana del a este, man that will do God's will, ein Mann, der al Gottes varón de Willen mi tut, propósito comes from a faraway country. der vor einem que viene de una fernen tierra lejana. So we have two compare and contrasts. Also wir Así haben hier que zwei tenemos que Vergleiche, comparar y contrastar. Gegenüberstellungen. The bird is the man, Der La ave es el hombre, the east is the far country. und der el Osten este es la ist tierra das lejana. ferne Land. So what man comes from a faraway country Und Así welcher que Mann qué hombre kommt viene de un aus dem país fernen lejano who's going to do God's will? der que va a hacer la voluntad de Dios. This is Cyrus. Das ist Este es Ciro. Cyrus is going to come from a far country, Ciro va a venir de una tierra lejana from the east, del este, from Medo Persia, de Medo Medo Persia. Persien. and he's going to do what? ¿Y él Und va a er hacer wird qué? was tun. He's going to do what all birds of prey do: Él va a hacer lo que todas las aves de rapiña all das, hacen, was ein Greifvogel tut. eat the flesh of people. Tut comerse das la carne de Fleisch las von personas. Leuten essen. And who's the people? Und wer ¿Y ist cuál die es el Volk? pueblo? The daughter of Babylon. Die Las Tochter hijas de Babylon. Babilonia. So this is a story about Cyrus. Also das ist Así eine que esta es una Geschichte historia que über nos habla de Ciro. Cyrus comes from the east, Ciro viene del Cyrus este, kommt vom Osten, faraway country, de un país ein lejano, fernes Land. and he's a ravenous bird, which means he will destroy. Und er ist ein Greifvogel, das heißt, er wird es una ave zerstören. de rapiña, lo que quiere decir que va a destruir. He destroys Babylon, Él destruye Babylon Babilonia but zerstören. he comes from this far country. Und er kommt von diesem fernen cuando él Land. viene de este país lejano. And who is Cyrus? ¿Y Wer quién es ist Ciro? Cyrus? 45 verse 1, Vers Versículo 45, Vers 1. 45:1. the anointed one. Der El ungido. Gesalbte. So you take all of this, Así Also que man tú nimmt tomas all todo das hier esto looks like und y das se ve schaut como the beginning. el wie der inicio. Anfang aus. So what does the beginning look like? Und Así wie que schaut cómo der se ve el Anfang aus? inicio. You're going to have a man
Tú vas a tener un hombre that comes from a far country. que viene de una tierra lejana. The far country is where? En la tierra lejana está In the donde? east. En el este. And when this man comes, what will he do? Y cuando este hombre venga, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que ese hombre va a hacer? Ese hombre se va a comer la carne Of the nation. de la nación. One here. Está aquí. So which man comes from the east? Así que, ¿qué hombre viene del este Destroys a nation. y destruye la nación? Who's anointed? Que es The ungido anointed one. o que es el ungido. In the past. Está en el I heard pasado. people shout out. Escuché a algunas personas gritándolo. Moses. Este es Moisés. So the whole story of Moses, Así que toda la historia de Moisés, the man who comes from Arabia, el hombre que viene de Arabia, the east country, el país del oriente, goes into Egypt va hacia Egipto and destroys the nation y destruye la nación and brings the people out. y saca al pueblo. This whole story Toda esta historia was teaching us what? fue diseñada para enseñarnos que It was teaching God's people se le estaba enseñando al that when pueblo de Babylon Dios comes, que cuando venga Babilonia, they're going to be released ellos van a ser liberados and freed. y liberados. So who would have thought when you read the story of Exodus, Mantengan ese pensamiento cuando lean la historia de Éxodo, que si esa es una about the profecía, Babylonian captivity? que esa es una profecía sobre el cautiverio de This is Babilonia. Egypt. Así que este es Egipto. So what we can show Así que lo que nosotros podemos the mostrar Egyptian captivity es que el cautiverio is egipcio the same as the Babylonian captivity. es el mismo que el cautiverio babilónico. They're the same thing. Así que son la misma cosa. There are three major captivities in the scriptures. Hay tres cautiverios relevantes en las escrituras: el egipcio, el babilonio Third one, y el tercero. so everyone's jumped forward Así que todo el mundo se adelantó too far. y saltó muy Stayed lejos, in fue the muy New lejos. Testament, Y comenzaron a hablar del Nuevo it's the Testamento Roman captivity. y es el cautiverio romano. John the Baptist's history. Esta es la historia de Juan el Bautista. All literal history, not prophecies about the future. Todas estas son profecías literales, no profecías sobre... No, todo esto es una historia literal, no una profecía que esté en el futuro. Babilonia, They're all repeating Medo-Persia, stories. Grecia, Roma, todas son historias repetitivas. Now, the reason why we spent some time looking Ahora la razón por la cual nosotros pasamos un tiempo viendo todo esto was to discuss the subject of methodology of how we would approach these problems. fue para discutir el tema de metodología sobre cómo nosotros abordamos estos Show the temas relationship between progression and repeat and enlarge. y también para demostrar la relación que existe entre progresión y repetición y ampliación And how all of these models are based upon parable teaching. y cómo todos estos modelos están basados en la enseñanza por parábolas. So when we start thinking about the nature of man Así que cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la naturaleza del and hombre the impact that that study has upon y del impacto que ese estudio tiene sobre nuestro entendimiento de las profecías de los últimos tiempos, what we need to be careful about lo que nosotros debemos de tener cuidado, con lo que nosotros debemos de tener is cuidado the following. es lo I'm not going siguiente. to tell you what the following is yet. Yo aún no te voy a decir lo que es lo siguiente, Now we speak a lot about restoration, pero nosotros hablamos mucho sobre lo que es la restauración, whether it's the subject of racism, bien sea que sea el asunto del racismo, del sexismo, and now when it comes to the issue of y ahora cuando viene con el asunto, el tema de las how reformas, things need to be restored. cómo las cosas tienen que ser restauradas. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we often think about the idea of Eden to Eden. You may a have menudo nosotros pensamos en la idea de Edén a Edén, quizás hayan escuchado sobre ello.
las cosas son malas, pero las cosas se están volviendo mejor. Ahora, eso es verdad. Pero nosotros no podemos desarrollar cada modelo basado en esa idea. Nosotros debemos de considerar otras formas para abordar ciertos temas. Tú no simplemente puedes ir de progresión a repetición y ampliación para desarrollar nuestro pensamiento. O sea, que los hombres que el hombre y la mujer eran igual al principio, tienen que ser por consiguiente iguales. Al final, hay cosas que acontecen. Ciertas cosas acontecieron que no pueden ser mudadas, cambiadas, que no pueden ser deshechas. Al menos en este mundo presente. Y aquí es donde el asunto de la naturaleza del hombre comienza a ser crítico para nosotros. Hoy, cuando nosotros hablamos sobre la restauración, ¿podemos tener a hombre y mujer iguales? Claro que sí podemos. Podemos tener a gente negra y gente blanca en términos iguales. Sí, claro, es una necesidad. Pero no todo puede ser restaurado. ¿Puede acaso el daño realizado hacia nuestros cuerpos puede ser restaurado? No puede. Vivimos en cuerpos pecaminosos. Y mientras la persona interna pueda ser renovada, como Pablo nos lo dice, lo que no puede ser ayudado, lo cual te puede ayudar, simplemente no todo puede ser arreglado. Daño ha sido hecho a nuestros cuerpos, el cual no puede ser reparado, el cual no puede ser reparado. Y es por esa razón que nosotros necesitamos entender cómo la naturaleza del hombre o la naturaleza de Cristo nos impacta a nosotros ahora en el fin del mundo. Sin un reconocimiento de eso, hay muchas cosas que no podremos explicar. Así que todo lo que yo quiero apuntar en esta etapa, sin llegar a ninguna conclusión, yo quiero colocar este pensamiento introductorio en el dominio público. Nosotros simplemente no podemos hacer repetición, ampliación, Edén a Edén. Un daño ha sido hecho al ser humano que es irreparable y no puede ser solucionado hasta la segunda venida, por supuesto, donde se nos dará un nuevo cuerpo. Lo que sí puede ser restaurado es la persona interior. Aquí entra el tema del bautismo, conversión, justificación, santificación. Pero el hombre exterior no puede ser reparado.
kann nicht wiederhergestellt werden. Because ¿Por we're qué? not only considering repeat and enlarge, No we solamente also have to estamos consider progression. considerando Denn wir können nicht repetición y nur ampliación, Wiederholung und también Erweiterung nosotros betrachten, estamos sondern wir considerando müssen auch das progresión. voranschreitende Prinzip betrachten. Two is not the same as Dos one. no es lo mismo que Zwei uno. ist nicht das gleiche wie eins. What we have today, Was Lo wir que heute nosotros haben, tenemos look hoy, in the mirror, cuando tú te ves en el espejo, is not what God created 6,000 no fue years lo ago. que Dios ha ist nicht creado, das, was no Jesus fue lo vor que Dios 6000 creó hace Jahren unos 6.000 kreiert hat. años. It's damaged, broken and deformed. Es Está ist, dañado, kaputt, roto y deformado. deformt und zerstört. And that damage is more than superficial. Y ese Dieser daño va Schaden más allá de ist lo mehr als nur superficial. oberflächlich. It goes down into very inner workings of a human being. Es geht Ha sehr tief in dañado unsere innere fibras wie wir innerlich gemacht internas sind. dentro Da del ser greift humano, es sogar ein. And fibras therefore, profundas. Und Y deswegen por we need to be consiguiente, very careful debemos de ser muy vorsichtig sein muy about cuidadosos using original patterns a la hora de utilizar patrones originales o ejemplos Beispiele und Muster zu benutzen, to explain the current or present situation. para explicar la situación actual o contemporánea. On certain issues, En ciertos temas, in Bezug auf gewisse Themen. we have to consider repeat and enlarge. debemos de considerar repetición y ampliación. On other issues, En Und otros in temas, anderen Thematiken we cannot use that concept, that no methodology. podemos utilizar ese concepto, esa metodología. We have to be flexible, Nosotros debemos de ser flexibles recognize y reconocer that there are other ways que hay to otras understand formas truth. de The one entender that estas we're verdades. the line of progression. Y una de las que nosotros reconocemos es la línea de progresión. This world is Este- waxing old, Este mundo es viejo never getting better. y no se está convirtiendo en algo mejor, y nosotros tampoco. We're going from bad to worse. Nosotros vamos de mal en peor There is absolutely nothing that we can y do. no hay nada que nosotros podemos hacer en absoluto al respecto. It's not just about old age. No tiene nada que ver con la vejez. The damage to our physical being El daño a nuestro ser físico has occurred on multiple levels. ha ocurrido a múltiples niveles, Some of which we are not algunos de los cuales prepared to accept. nosotros no estamos dispuestos a aceptar. And the reason we're not Y la razón por la cual no is because we're using wrong models. es porque nosotros estamos utilizando modelos erróneos, ejemplos Cannot go erróneos. to an Eden model Tú no puedes ir al modelo de Edén, and Edenic model, y el modelo edénico Eden, Also das Eden. Modell von Eden will not explain what is happening today. wird nicht no erklären, was explica heute lo que passiert. está pasando You hoy. do a study on progression Cuando Wenn tú wir haces ein un Studium estudio des sobre progresión, Voranschreitens, machen, because the world is going downhill. porque el mundo va así hacia abajo. And I say the world, und ich sage Y die cuando Welt, yo digo el mundo, that includes you and I. aber eso das también te tut incluye a dich ti y a und mich mí. mit einbeziehen. If you look at us, Wenn wir Si uns nos betrachten, vemos, we don't resemble Adam or Eve. nosotros no somos una semejanza de Adán y Two Eva. arms and two legs, wir Claro, haben zwei tenemos Arme, dos brazos y Beine, dos piernas, but we're just, as it were, a shadow of what they were. pero nosotros apenas somos una sombra de lo que ellos eran. And I don't just mean that you don't look beautiful. Y yo no me quiero referir simplemente a que tú no te ves Damage hermoso. goes much deeper. sondern El Schaden daño geht va viel mucho más allá, es más And I profundo. mean at a physical, chemical, Y yo lo digo hormonal level. a nivel físico, químico y hormonal. Wow. Physical, hormonische und chemische Art und Weise. It's pervasive, Es ist verdreht. and there is no cure for this. Und da gibt es Es keine perverso, no hay Heilung. ninguna cura para ello. Scientists desperately look for cures. They don't exist. Und auch, Incluso si los wenn científicos die estén buscando Wissenschaftler, desesperadamente por una cura, sehr no la gerne hay. oder sehr intensiv nach Heilungsmitteln suchen. Es gibt da keine. So I wanted to place that. Así que yo those quiero thoughts, ideas, Colocar in ahí- the public domain, Ich wollte diese Así que yo quiero Gedanken hier colocar jetzt aquí en el dominio público de ese pensamientos e ideas, the
Porque el asunto de la naturaleza del hombre es verdad presente y ha sido dejado atrás por mucho tiempo. Ha sido dejado a un lado por mucho tiempo. Vamos a regresar un momento a este modelo que tenemos aquí, el modelo de la agricultura. Nosotros podemos verlo desde el punto de vista de la atadura. Hicimos eso. Mateo 13. Trigo y cizaña, parábola del sembrador. Marcos 4. La Biblia parece integrar el modelo de la agricultura con el modelo de la naturaleza del hombre. Sabemos eso. Porque si tú vas a Jeremías capítulo 4, Jeremías va a combinar ambos modelos. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Dios hablándole a Israel. Vuélvete a mí. Si apartas de mí tus ídolos detestables, entonces serás establecido. Versículo 2. Entonces jurarás que Dios es el verdadero juez y que Él juzgue las naciones de una forma justa. Versículo 3. Esto es lo que Dios le dice a su pueblo. Harad para vosotros en tierra virgen y no sembréis entre espinos. Harad para vosotros en tierra virgen y no sembréis entre espinos. Así que en el versículo 1 te habla sobre abominaciones. Se nos habla sobre regresar a Dios. Se nos habla sobre justicia en el versículo 2. Y en el versículo 3 se nos habla sobre arar y sembrar la simiente, la semilla. Así que esta combinación entre la naturaleza del hombre y el modelo de la agricultura está hecho en la Escritura. Se hace en la Escritura. Verso 4. Circuncídense. Quítense el prepucio de su corazón. Si no lo hacen, mi ira vendrá y los destruirá. Así que versículo 3 te dice, arad en tierra virgen. Eso quiere decir arad. Arad significa cortar. Versículo 4 dice, cortad su corazón. Así que en el versículo 3, la tierra es el corazón del versículo 4. Arad la tierra, cortad el corazón. Y dice, no siembres entre espinos. Deshazte de los espinos. En el versículo 4, deshazte de el prepucio. El prepucio es un símbolo de pecado, así como los espinos. Así que ya tú puedes ver que a través de un análisis simple de estos versículos, cómo Dios combina la agricultura y la naturaleza cómo Dios combina los conceptos de la agricultura y de la naturaleza del hombre, lo cual es un pretexto por lo cual nosotros hicimos lo mismo. Así que vimos el modelo de la agricultura y su relación con la naturaleza del hombre.
Si tú ves este diagrama de aquí, el diagrama de 1850, se nos habla sobre el primer ángel, segundo ángel y luego el tercer ángel. Así que si tú ves los versículos, de hecho, si tú vas a Apocalipsis, Apocalipsis 14, yo no sé si ustedes pueden leer el gráfico desde donde ustedes están sentados. Si vamos al versículo 8, dice, y le siguió otro ángel, un ángel diferente. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió. Eso significa que habían dos ángeles previamente. El versículo 9 es el inicio del mensaje del tercer ángel. Si tú tienes la habilidad de leer rápidamente los versos que siguen, mientras lees, yo te voy a hacer una pregunta. Ahora, si tú fueras al versículo 6, dice, había un ángel realizando alguna actividad, predicando, versículo 7. Y luego en el versículo 8 dice, y luego le siguió otro ángel. Lo que quiere decir que entonces la obra del primer ángel llegó a su conclusión. En el versículo 7, versículo 8, el ángel habla y luego viene el versículo 9. Así que el segundo ángel ha terminado su obra en el versículo 8. Espero que esto no te distraiga. ¿Cuándo terminan las palabras del tercer ángel? ¿En qué verso? ¿Cuál es el último verso del tercer ángel? Algunas personas dicen 11. Nosotros no tenemos una opinión. 9, 12. Así que tenemos 4 opciones. Alguien dijo 10, entonces tenemos todos los versículos a la mano. Versículo 9. El tercer ángel comienza a hablar con una voz alta. Él habla algunas palabras en el versículo 9 y él continúa en el versículo 10. El versículo 11 nos comienza a hablar sobre el humo del tormento. Y luego en el versículo 12 nos dice que esta es la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Termina allí? ¿O el tercer mensaje angelical va más allá? Hermano Land, ¿tú dirías que las palabras del primer ángel van más allá del versículo 7? El tercero tiene que incluir el primero y el segundo. El tercero tiene que incluir el primero y el segundo. Pero las palabras que se utilizan en el versículo son diferentes. Cuando el segundo ángel está hablando,
besides verse 8. Tú findet man encuentras sus seine palabras más allá, Worte aparte del dieses Engels versículo irgendwo 8. anders außer Vers 8. In the chapter himself, in this Also chapter, jetzt not nur in diesem Kapitel En ist este sein Wort capítulo, gesprochen. in this chapter. en este It's only capítulo, verse 8, isn't it? Es ist eigentlich nur se Vers encuentran 8, solo en oder? el Can't versículo find it 8, in ¿no? any other of the verses. Diese Tú no Worte, lo die puedes benutzt encontrar werden, en kann man nicht ninguna in einem otra anderen parte de los Vers finden. So I'm only versículos. asking the same thing about the Así third que angel. quizás Also yo ich te frage estoy das Gleiche jetzt preguntando über la den misma dritten cosa Engel. sobre el Where do you tercer see ángel. he's finished his speech? Wo sieht ¿Dónde man denn, tú dass hier seine Rede sozusagen crees que ha beendet hat? terminado su discurso? So we'll stop there. Así que bueno, vamos a parar allí People need some time to think. Ich glaube, Leute brauchen para ein bisschen permitirles un Zeit tiempo para nachzudenken. pensar. We'll have a break. Wir werden jetzt eine Tendremos Pause haben. I come back. una Wenn wir pausa zurückkommen, I want y some cuando answers. regresemos quiero algunas Tell me when the respuestas. third angel stops speaking. Quiero müssen que wir me sagen, dann, digan wo der dritte cuándo el Engel tercer aufhört zu ángel reden. deja de hablar. Let's pray. Lasst uns beten. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we Oh, thank you. oh Padre Celestial, te damos Wir danken gracias. dir. We ask and pray that you would guide and direct us Wir bitten dich, dass Te du uns pedimos que por leitest favor nos guíes y nos study and dirijas meditation of your word. in dem en Studium el estudio y la meditación de tu deines palabra. Wortes. Help us, Lord, to understand Ayúdanos, Señor, a entender Helfe de uns, una in einer forma deutlichen clara Weise zu verstehen, how prophecies work, wie die cómo Prophezeiung funcionan las profecías, the relationship between progression and repeat and enlarge. la relación Verbindung entre zwischen, progresión y repetición y ampliación. Fortschreiten und Wiederholung und Erweiterung. Some things are being renewed, Algunas cosas han sido the same as they renovadas, were in the beginning. Sie sind das gleiche wie pero am eran las mismas que como estaban en el principio. Pero hay otras cosas que no pueden ser Other renovadas. things Otras cosas son diferentes. in the dispensation in which we live, En la dispensación en la cual nosotros we know vivimos, that we live in sinful bodies, nosotros sabemos que vivimos en cuerpos pecaminosos, not the same as they were at the beginning. que no son lo mismo como eran en el principio. Help us to understand the significance of these things. Ayúdanos a entender la importancia de estas In cosas. Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.